Muy buenas. Empezaremos ¿a qué llamamos vino? ¿Qué consideramos vino? Entonces partamos de la base de que el vino realmente es de la vid, de la cepa, del mosto, de la uva, pero realmente hasta que no fermenta nunca es vino. Y veamos la importancia que tienen las cepas, dónde y cómo las plantamos, cómo es el suelo, cómo vendimiamos y cómo realmente vamos a considerar a coger ese vino. Pues vamos a ver. La vid, ¿qué es la vid? Es la planta que es la cepa, pero dentro de ellos hay una silvestre que se llama americana, que gracias a esa, los últimos años las enfermedades han sido mínimas, porque allá por el 1890, casi el 1900, apareció una enfermedad que se llama filosera, donde dejó prácticamente a toda Europa y parte del resto del mundo sin cepas. Entonces ahora lo que se suele hacer es injertar el americano con la uva o la cepa, en este caso, que queramos poner. En este caso también vamos a ver la importancia que tiene cómo las ponemos. Antiguamente se ponían en el suelo solo una cepa y eso se llamaba vaso. Crecía, se la iba cortando en épocas de cortar los sarmientos y se la dejaban 3, 4, 5 brazos y de esos brazos 1 o 2 yemas. Pero bueno, eso daba una cantidad de gran calidad de vino, pero no cantidad, que era lo que realmente se va buscando hoy día. Entonces se plantan en espaldera. Primero porque a la hora de vendimiar, y lo veremos más tarde, se puede hacer con maquinaria y nos ahorramos mucha mano de obra que va en favor del costo después del vino. Bien, entonces tenemos el vaso, tenemos la espaldera. ¿La espaldera qué es la espaldera? Pues es cepas que se van plantando una sobre otra en una línea y se les suele poner unos alambres a una altura de 1 metro o menos, según como lo consideremos, y se le dejan 2 o 3 sarmientos. Entonces esos sarmientos van a tener hasta 12 yemas. Estamos multiplicando por 3 lo que es la cepa de vaso. Eso así es como realmente es importante. En algunos sitios, por motivos climatológicos, se suelen poner o en emparrado, como pasa normalmente aquí en la zona de Galicia, o bien en el sur de las Islas Canarias se suelen poner una especie de murallita con el fin de evitar que los aires del desierto pues sequen esa cepa. La cepa se mete más bien en un fondo y una especie de pozo pequeño y ahí va creciendo, creciendo a través de esa muralla que siempre está puesta al sur con evitar los aires del desierto. Digamos que esas son las 4 plantaciones de forma de plantar más importantes que tenemos aquí en España y en muchas partes del mundo. Después ya, según como sea el terreno, se ponen en terrazas o no en terrazas, eso de otra manera. Pero vamos a ver la importancia que tiene el suelo. El suelo es importante porque somos lo que comemos. En este caso la uva, en este caso la cepa, va a dar una uva de lo que ha comido. El calizo. Hay muchas partes que hay la tierra, el suelo, es calizo, y eso le viene al vino muy bien, porque también esos minerales van cogiendo. En la zona más grande de viñedos del mundo, que es La Mancha, uno de las partes más importantes del suelo es ese. El problema está que muchos de los vinos se suelen añejar pronto, oxidar, como se debe de decir, porque dicen la cantidad de minerales y sobre todo el hierro que tienen. Aparte del suelo, importante la climatología. Es decir, no solamente es el suelo, sino la climatología. Aunque estamos en la zona mediterránea, que es la mayoría de los viñedos importantes del mundo, se encuentran en España, Francia o Italia, es decir, no deja de ser zona mediterránea, aunque también los hay en otras partes del mundo, como es en Estados Unidos, en Chile, en Perú y en otros muchos. Pero aquí hablamos de nuestros vinos, en este caso la climatología es muy buena por el clima mediterráneo. ¿Qué pasa con esa uva que está en clima mediterráneo? Porque va a tener una temperatura más bien alta, va a conseguir unos azúcares importantes, se va a tener una maduración en su punto y en su momento, aunque hoy día todo se controla antes de llegar a la vendimia, pero ya tenemos algo muy favorable que es el clima. Si ese clima no es mediterráneo y quizás sea como pasa aquí en el norte de España, donde también tenemos otros vinos como es el Chacolí, ¿no? Que son vinos con muy poca graduación, con algo más de acidez. ¿Por qué? Porque está casi siempre lloviendo, porque no tienen esa temperatura que deben de tener, como cuando nos pasa cuando comemos cualquier fruta que no está madura. ¿Qué nos pasa?
pues que nos cuesta, se nos queda la boca como acorchada, no está al 100%. Pues eso nos puede pasar con ese tipo de uvas. Pero en España, realmente, quitando la zona del norte, el resto tenemos una zona bastante apropiada para los viñedos y por eso somos el país que más viñedo tiene plantado en el mundo.